El día de hoy, hermanos, vamos a entrar a un texto supremamente importante. Y este texto particular lo conoce todo el mundo. Cristianos y no cristianos, gente que viene los domingos, gente que nunca viene un domingo, saben de qué estamos hablando. Solamente con decirle la parábola del sembrador, cualquier persona dice, ya sé de lo que va a hablar el hermano. La parábola del sembrador. Acompáñenme todos juntos al verso 4 del capítulo 8. Y vamos a leer 4 versículos hasta el verso 8. El texto dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació, llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Oremos, hermanos. Padre de los cielos, Señor, estamos delante de tu presencia, nosotros como tu pueblo, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que no podemos hacer absolutamente nada sin tu poder, oh Dios. Los hombres, Señor, podemos decir muchas cosas con nuestra boca y podemos enseñar piedad, Señor, pero si tu espíritu no obra en el corazón de los hombres, las palabras solamente golpearán al viento, Señor, y se irán. Yo te ruego, Señor, que en esta mañana puedas hablarnos a todos los que estamos aquí en esta sala. Hoy estaremos hablando, Señor, de tu palabra, de esa semilla, Señor, que se debe regar por todos los campos, por toda la tierra. Estaremos hablando, Señor, de los sembradores. Y estaremos hablando también, Señor, de los tipos de tierra que reciben la semilla. Padre amado, permite, Señor, que si en el día de hoy nosotros somos tierras malas que no reciben buena semilla y que no son capaces de hacer que la semilla dé fruto, Señor, que esta exhortación y este ánimo pronto de esta predicación pueda llevarnos a examinarnos para poder ser confirmados y convencidos de que necesitamos ser una buena tierra para que así podamos llevar buen fruto para la gloria de tu nombre, oh Señor. Bendice, Señor, esta enseñanza y ayúdame a mí, Señor, que soy un hombre limitado, Señor, en mi conocimiento, en mis habilidades, y que soy un hombre, Señor, sujeto a pecado. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. El título del sermón, hermanos, lo pueden ver ahí. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Dice el texto ahí, hermanos, en el verso 4. Lucas empieza hablándonos acerca de que vino una multitud de personas que se reunió a escuchar al Señor Jesús. En otros evangelios, cuando se habla de este mismo texto, nos cuenta que Jesús se subió a una barca. La multitud fue tanta que lo empezaron a acercar a la orilla. ¿Qué decidió él? Se subió a la barca y enseñó esta parábola desde una barca. Lucas no nos muestra ese detalle aquí, pero si leemos toda la información de los demás evangelios, nos vamos a dar cuenta de que esto fue de esta manera. Ahora, todos sabemos, hermanos, que Lucas nos ha hablado desde un principio de grandes multitudes, multitudes que seguían al Señor. Nos ha mostrado, hermanos, cómo mucha gente no paraba de seguirlo. Incluso cuando él iba a hacer milagros, había multitudes que lo esperaban a que él hiciera el milagro para volverse a unir a él. Y esto es lo que nos enseña Lucas. La predicación del Señor Jesús, hermanos, escuchar exponer sermones de la boca del Señor Jesús. No ha habido un expositor del evangelio como Cristo. Cristo fue el mejor predicador. Hermanos, si ustedes hubieran estado presentes en alguna de las predicaciones del Señor Jesús, ustedes dejan su casa, su trabajo, ustedes dejan todo y empiezan a seguirlo. Las dulces palabras del evangelio y la esperanza que transmitía Cristo, hermanos, era enorme. Era enorme. Lo primero que nos enseña el texto, seguido de esto, hermanos,
de la gran multitud, nos enseña acerca de que hay un sembrador. Hay un sembrador. Hay un hombre que sale a sembrar. Pero para poder entender este texto y lo que explica, debemos entender, hermanos, y retomar de alguna manera la forma como era el mundo oriental hace 2000 años. Hace 2000 años. Hace 2000 años, hermanos, la tierra se sembraba de una forma completamente diferente a lo que lo hacemos ahora, o a lo que los agricultores lo hacen ahora. En aquel tiempo, hermanos, no había máquinas de tamaño industrial. No había máquinas que pudieran hacer todo el trabajo. Hay máquinas que pueden hacer el trabajo de 500 hombres en un solo día. Y por eso nos enfrentamos a que el mundo tiene bastante comida. Hace un rato estábamos caminando con Sandra, con los niños afuera, y le contaba acerca de cómo los suecos, cómo Escandinavia estaba prácticamente quedando vacía en el 1850. La gente padecía de hambre, había mucha hambre. Hay relatos de libros donde dicen que había niños que iban de casa en casa rogando que les dieran por favor un pedazo de pan del más duro que tuvieran. Y había gente que escribía en los relatos ahí, se nos compuso el corazón porque no teníamos ni siquiera, el pan duro que quedaba era para los niños de la casa. ¿Ustedes creen que Escandinavia siempre fue así? Y en aquel entonces, cuando no había pan, era cuando más piedad había. Lastimosamente, claro, hemos modernizado, hay mucho alimento, hay demasiada. Hermanos, y yo acostumbro a decir esto siempre lo mismo. El viernes cuando orábamos por los alimentos en casa, dije lo mismo. Hermanos, nosotros estamos sobreabundados. Y cualquier persona que me diga lo contrario aquí, debo corregirlo. Estamos sobreabundados. Usted vive con mucho más. Escúcheme, otra vez, mucho más de lo que realmente usted necesita. Se le diré una nueva vez. Usted vive con mucho más de lo que usted realmente necesita. Usted tiene mucho. Hermano, ¿cómo lo dice así? Sí, se lo digo. Usted tiene mucho. Muchos zapatos, muchas chaquetas, muchos bolsos, muchas cadenas, muchos collares. Usted tiene mucho. No se puede usted poner todo lo que usted mismo tiene en un solo día. Llamarían a la policía. Pero en la enorme sabiduría del Señor, hermanos, el Señor le plació usar una parábola, y la parábola la podemos traducir en un término como ilustración. En una ilustración, la vida, cómo el evangelio obra en la vida de la gente. Y lo explicó a través de esta parábola. Recordemos, hermanos, que las ilustraciones era una forma muy común en la cual el Señor Jesús enseñaba. Él enseñaba a través de ilustraciones. El día de hoy no vamos a estar meditando en 3 puntos, como siempre, sino que vamos a estar tomando 5 puntos cortos. Y vamos a estar mirando, hermanos, primero, la esencia de quién es el sembrador. Segundo, los del junto al camino. Tercero, los de sobre la piedra. Cuarto, los de entre los espinos. Y quinto, los de la buena tierra. El texto nos muestra, hermanos, claramente que hay un sembrador. ¿Qué es lo que hacen los sembradores? ¿Qué es lo que deben hacer los sembradores? Preparar la tierra. Sembrar semilla. Sembrar la semilla. En aquel entonces, hermanos, no habían, como les digo, máquinas industriales de las cuales podían ellas mismas ir enterrando las semillas, ¿verdad? Sino que lo que hacía un sembrador era salía con semillas y con puñados en sus manos la empezaba a regar. No se hacía como se hace ahora. Ahora primero se mueve la tierra y luego se plantan las semillas. En aquel entonces se tiraba la semilla y luego se removía la tierra para poder que ésta diera fruto. Ahora, hay algo interesante, hermanos, y es de que ningún sembrador puede crear su propia semilla. ¿De dónde se sacan las semillas que se van a plantar? De los mismos frutos. El mismo fruto da la semilla que se va a tirar a plantar. No hay una persona que pueda decir, yo soy un sembrador y yo mismo hago mi propia semilla. No existe tal cosa. Para poder sembrar plantas se necesitan semillas que han sido sacadas de los mismos frutos que se han dado anteriormente. Esa es la esencia. Ahora, el sembrador representa a los predicadores del evangelio. ¿Un sembrador quién es? En el texto, como el Señor lo está ilustrando. Bueno, aquellas personas que constantemente o a menudo están predicando el evangelio. La semilla, ¿qué sería en este texto? La semilla representa a la palabra de Dios. A la palabra de Dios.
Ningún hombre que quiera sembrar la semilla de la palabra de Dios lo puede hacer correctamente a menos que vaya donde el dueño de la semilla, es decir, del evangelio, y le pida que lo ayude y le provea para de esa manera salir y predicar y enseñar la palabra de Dios, tener una buena semilla, por decirlo así. ¿Sí? Para poderla esparcir por el campo. Si una persona está tal vez dispuesta a ser un predicador del evangelio, lo primero que tiene que hacer esta persona es ir y golpear la puerta donde está Dios y decirle: Señor, necesito que me sustentes para poder llevar una buena semilla a tu pueblo. No hay nada especial realmente en el sembrador. No hay nada especial realmente en el predicador. Porque el sembrador, hermanos, podría ser cualquiera. Pero si la semilla que está regando es una semilla de mala calidad, ¿qué va a ejercer? ¿Qué va a levantar entonces? No va a hacer ningún tipo de fruto. No va a tener ningún tipo de fruto. La semilla, a diferencia del sembrador, sí tiene mucha importancia. Sí tiene mucha importancia. El predicador, el sembrador puede ser cualquiera, pero si se expone con fidelidad esta semilla, entonces el sembrador, es decir, el predicador, puede decir esto, que ha hecho bien su trabajo. Ahora, todos nosotros en nuestro mundo occidental, y eso es importante entenderlo, occidental y oriental. El mundo oriental, Israel, donde estaba en el tiempo donde se escribieron todos estos textos, occidental, nosotros, Europa, América. En aquel entonces, hermanos, los cultivos no eran nada parecido a lo que usted está acostumbrado a ver. El año pasado, cuando fuimos al campamento de verano, camino hacia allí, ustedes veían esos grandes cultivos de trigo. Era hermoso verlo, era todo amarillo, todo hermoso. Hermanos, eso no se parece en nada a lo que eran los cultivos en la época del Señor Jesús. No se parecen absolutamente nada. Por un lado, hermanos, los campos ni siquiera tenían cercas. No estaban cercados. Por otro lado, los campos estaban llenos de piedras. Habían piedras. ¿Qué hacían los agricultores cuando tenían un terreno? No tenían máquinas bulldozer gigantes que pudieran levantar las piedras con facilidad, ¿verdad? Movían las piedras con sus propias manos con palos y las arrumaban en algunos lugares. Hacían montoncitos de piedras. No tenían la posibilidad de llevar esas piedras miles de kilómetros lejos de ahí. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil? ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos Eclesiastés que decía tiempo de quitar las piedras y tiempo de poner las piedras? Y nosotros estudiando este fragmento decíamos que cuando los iban a invadir una nación, lo que hacían ellos era que empezaban a tirar otra vez las piedras al campo para que los fueran a invadir no les quedara fácil cultivar sus tierras. Cuando los invasores se iban, ellos otra vez empezaban a arrumar esas piedras para volver a poner a trabajar su tierra. Eso es lo que se refiere Salomón cuando dice, es tiempo de tirar las piedras y tiempo de recoger las piedras. Ahora, en aquel entonces, hermanos, no habían caminos divisorios, no habían cercas, no había nada de esto. Muy sencillamente, los campos estaban muy cerca de las aldeas. Y cuando una persona, hermanos, quiere tomar a veces atajos, ¿qué es lo que hace? Se mete por medio de los cultivos. Es decir, que en muchas de las partes donde se tiraba la semilla, eran caminos. Eran caminos. Y ahí vamos a poder entender un poco el contexto de verdaderamente este texto. El sembrador, por su parte, él debe ser fiel. El sembrador debe ser fiel. ¿En qué? En esparcir su semilla. Debe hacer lo que el amo le mandó. El amo lo envía a que esparza la semilla por todo el campo. Y una vez el trabajo de esparcir las semillas haya sido terminado, ¿qué debe hacer el sembrador? Esperar. Esperar. No puede hacer absolutamente nada. Debe esperar. Si es un hombre piadoso, él va a descansar en que sea Dios el que permita que esa semilla germine y dé un fruto. Tú no puedes obligar a una semilla a dar fruto. Y es ahí donde nosotros vemos el poder majestuoso de Dios. Que todas estas cosas suceden sin que nosotros mismos nos podamos dar cuenta. El predicador debe ser fiel exponiendo el mensaje de Dios, la semilla, el evangelio. Debe hacerlo con fidelidad. Ya sea que se encuentre enfrente de un gran terreno o quizás frente a una pequeña parcelita que debe de tirar semilla en esa parcelita. Pero él debe rogar ¿a qué? A que el Señor permita que su trabajo pueda tener un fruto. No depende tanto del sembrador entonces, ¿verdad? Depende de Dios, que es quien da el crecimiento. Que es quien da el crecimiento.
Y esto, hermanos, es algo demasiado esperanzador para todos aquellos como nosotros que nos encargamos de predicar el Evangelio. Amén. No se nos juzgará, hermanos, y este es un error garrafal que cometen muchas personas en el Evangelio. La gente generalmente afirma que si una iglesia es enorme, ahí está Dios con ellos. Y eso es un error, un error. Hermanos, no se nos juzgará por la cantidad de gente en las iglesias. Si ustedes miran las iglesias del Nuevo Testamento, a ninguna iglesia se le dijo, hermano, ustedes allá son 5, Dios no va a ir allá. La gente del Nuevo Testamento no estaban preocupados por el tamaño de las iglesias, sino por la pureza de ellas, por la pureza de ellas. Hermanos, algunos de aquí que predicamos, hermanos, no se nos va a juzgar por el tamaño de la iglesia, se nos va a juzgar por la fidelidad con la que lo hicimos, con la que enseñamos este mensaje. Se nos va a juzgar por la forma en cómo esparcimos la semilla. Así que yo sé, hermanos, y nosotros y varios de aquí tenemos un ejemplo muy grande, perdón. Nosotros aquí tenemos un ejemplo muy grande y conocemos a muchas personas en muchas congregaciones que tienen mucho temor a que sus iglesias no crezcan. ¿Y qué es lo que lleva a las personas a tener ese temor? El hecho de no ser aprobados. En mi iglesia no viene tanta gente. Bueno, seguramente usted no es una persona aprobada. Y mucha gente empieza a caer en el afán y en las estrategias y en tratar de hacer cosas y métodos para poder atraer gente. Y conocemos a muchas personas así, hermanos. Pero el texto nos puede enseñar de que el número de personas ni siquiera es importante. Ni siquiera es importante. Sino más bien la fidelidad con la que la semilla es esparcida, es enseñada. La fidelidad con que el evangelio es enseñado. El texto, hermanos, aparte del sembrador, nos empieza a mostrar qué es lo que sucede con la semilla. ¿Se acuerda que les dije que hay muchos caminos en medio de esos cultivos en aquel entonces donde la gente pasaba, que eran atajos? Habían tal vez muchos caminos que eran peligrosos y la gente prefería tomar atajos para evitar, porque en muchos de esos caminos, hermanos, habían ladrones. Y mucha de esta gente empezaba y tomaba caminos a través de cultivos. Y en muchos de esos caminos las semillas eran pisadas por la gente que pasaba por ahí. Y es muy curioso, hermanos, que el Señor haya tomado esto y lo haya puesto como un tipo de personas a las cuales les cae la semilla. Porque recordemos que en nuestro texto el terreno son las personas. Son las personas. Dice ahí en el punto, los de junto al camino, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. No todas las semillas dan fruto, hermanos. Pues el texto nos muestra que parte de esas semillas que el sembrador salió a sembrar fueron esparcidas, fueron pisadas y las aves se las comieron. Eso es algo con lo que los agricultores sufren mucho y por eso tienen que inventarse algunos tipos de herramientas que produzcan ruido, espantapájaros y todo esto para que no se coman las semillas. En nuestro texto, hermanos, como les digo, la tierra representa a las personas. La tierra representa a las personas. Tal vez aquí, hermanos, muchos son representados por la tierra que está en los caminos. Pues no tienen, primero que todo, intención de que se les hable hoy acerca de Dios. Tal vez han venido aquí y no tienen una buena disposición para adorar a Dios. Son los que quizás vienen, escuchan la palabra de Dios, pero esta palabra no causa ningún tipo de efecto duradero en ellos. ¿Por qué? Porque vemos que el sembrador tiró una semilla y la semilla estuvo ahí. Estuvo tal vez algunos minutos, tal vez un par de horas, pero sencillamente no produjo una reacción que durara con el tiempo en las personas. Algunas personas pueden decir, bueno, yo verdaderamente estoy yendo a la iglesia, pero tal vez la intención de venir a la iglesia no tiene nada que ver con el hecho de querer verdaderamente y sinceramente ser enseñados.
Los del camino representan a aquellos que no creen que Dios les pueda bendecir por el hecho de estar aquí hoy. Tal vez vinieron porque, bueno, está bien, ya estoy comprometido, debo ir. Tal vez los del camino representan también a aquellos que están llenos de tráfico. Tantas personas pasando, tantas cosas pasando por su vida, cada vez más pisando y pisando. Y cuando la tierra se pisa mucho, hermanos, la tierra se pone dura. Algunos de aquí tal vez están sufriendo esto, tal vez las semillas, el evangelio, cada 8 días está cayendo, pero lamentablemente el evangelio está cayendo sobre esas carreteras, sobre ese terreno que se endureció y está demasiado duro para que una semilla pueda germinar ahí. Tal vez esos corazones ya están tan endurecidos que a medida que muchas cosas pasan y tanta información y tantos quehaceres pasan, cada día más el corazón se va haciendo más y más y más duro. La semilla que pueda caer sobre estas personas es pisoteada. Es posible que si tú eres uno de los que está junto al camino, tú tal vez no puedes ver lo bueno de la semilla. Pues en tu corazón transitan muchas cosas. Transita la mentira, transita el orgullo. A veces vienes a la iglesia y escuchas algo de la palabra y quizás piensas por ella en un momento y meditas y dices, bueno, tal vez hay algo de razón con lo que se está diciendo. Pero como en tu vida en ese momento transitan tantas cosas y hay tanta gente que pasa y tantos pensamientos que pasan, rápidamente esa palabra, esa semilla que se te enseña aquí es arrebatada y no queda nada. No queda nada. La palabra rápidamente es arrebatada, es tomada. Las aves del cielo vienen, los pájaros que tú tienes en tu cabeza, las ocupaciones, los afanes vienen y te roban lo que viniste a escuchar. Sinceramente, hermanos, sería un milagro que en un camino tan endurecido, donde han pisado tantas cosas y donde todo el tiempo están pasando cosas, pueda florecer realmente una semilla. Que en un terreno que se ha endurecido tanto, realmente algo pueda brotar. Puede haber vida tal vez en un camino como este. Es muy difícil de que crezcan frutos de tierras pisadas. Es muy difícil de que en medio de un camino donde pasan tantas cosas pueda verdaderamente brotar la vida. Tal vez, ¿cuántos de aquí en esta mañana probablemente se pueden representar con este texto? Oh, hermano, te arrojamos las mejores semillas. Las personas que enseñan aquí tal vez están haciendo un esfuerzo grande y te están arrojando buenas semillas. Te estamos tirando muchas semillas. Pero eres duro. Eres una persona llena de tráfico. Pasan muchas cosas encima de ti todo el tiempo. Te hemos tirado las mejores semillas, hermano. Lamentablemente estás demasiado ocupado, demasiado orgullo, demasiado tránsito de cosas que no permites que esta semilla pueda germinar en algún momento. A algunos ya les pasa mucho peor que esto. Hay algunos que les pasa una situación mucho más triste que el simple hecho de ponerse en duros y de que no germine una semilla. Sino que el mismo hecho de estar expuestos aquí en la predicación todo el tiempo, la misma palabra de Dios, el corazón ya está duro y de por sí que la predicación del evangelio puede hacer un efecto aún mucho mayor. ¿Por qué? Porque puede terminar de endurecerlos. Pueden ser como esa gente que trabaja en las fábricas y que golpean y golpean y golpean fierros, y el evangelio puede empezar, en lugar de traerles vida como hace muchos, puede empezar a ensordecerlos cada vez más y más y más y más, al punto que ya se pueden sentar aquí horas enteras y nunca darse por enterados qué es lo que se está hablando. El evangelio está causando un efecto más certero en aquellos que se están siendo ensordecidos por el mismo evangelio. Allá estás, hermano, hablando. No tengo ningún tipo de interés en lo que está hablando. Está siendo ensordecido como esos trabajadores de esas fábricas, que tú les puedes hablar y han escuchado tanto el hierro, que ya no hay forma de que puedas escuchar el mensaje. Encuentre personas que han trabajado muchos años en industria y hábleles. Están ensordecidos. No pueden escuchar, no pueden entender.
Cualquiera diría, bueno, hermano, por lo menos están viniendo aquí y cada 8 días se les está predicando. De pronto guardamos la esperanza. Bien, está bien que guardemos la esperanza. Pero muchos, al contrario, los martillazos de la palabra de Dios lo que está haciendo es solamente siendo testigos el día del fin. Estuviste allí y se predicaron. Hermanos, tiraron buena semilla. Estabas demasiado ocupado y estabas transitando muchas cosas por tu vida. No pudimos germinar. No pudimos germinar. La semilla no pudo hacer nada. Ahí. Tal vez se podría estar predicando el mejor de los sermones frente a ti. Pero la misma palabra de Dios se ha convertido en un martillo ensordecedor que no para de sonar y no para de sonar. Cada día del Señor suena con más fuerza. Sin embargo, no hay forma de que muertos puedan reaccionar ante el martilleo de esto. Amigo, en esta mañana, qué pena que sea solo un camino pisoteado. Pues durante estos años hemos esparcido sobre ti buena semilla, pero ninguna semilla puede dar fruto en una tierra tan dura como la de tu corazón. Necesitamos tierras que quieran recibir la palabra del Señor. Somos sembradores, esparcimos la semilla. Descansamos en el hecho de que el Señor es el que puede permitir que haya fruto. Hoy debes reconocer probablemente, si tu condición es la condición de aquellos que han sido sembrados sobre el camino, debes pensar y meditar en cuán duro tal vez está siendo. Y cosa grave es de que el evangelio, en lugar de ser algo que te despierte a tener vida, sea simplemente un martillo que está haciendo mucho ruido y que te está condenando cada 8 días. Pero el texto no solamente se queda hablando acerca de las semillas que fueron esparcidas por un camino, sino que el evangelio nos habla y nos muestra el texto que hubieron unas semillas que cayeron sobre las piedras. ¿Se acuerdan que les hablé acerca de las piedras que amontonaban? Bueno, un sembrador está tirando semillas y algunas de esas semillas caen entre las piedras. Algo muy importante aquí es de que Suecia está llena de piedras. Y es increíble, hermanos, que en muchas de esas piedras, no sé si ustedes se han fijado, pero en muchas de esas piedras han crecido árboles grandes, ¿verdad? Esos pinos. Bueno, en nuestro texto no se habla acerca de que hayan florecido árboles grandes, pero sí de que ha brotado algo. Algo brotó. Dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida, es decir, que nació, se secó porque no tenía humedad. Hermanos, la semilla es esparcida por el campo. La semilla del evangelio es anunciado, es esparcido por los sembradores. Y mucha de esta palabra y mucha de esta semilla cae sobre las piedras. Y para nuestra sorpresa, hermanos, las semillas que caen sobre las piedras suelen tener un buen inicio. Inician. Cuando nosotros vemos semillas empezar a brotar, hermanos, nos alegramos con gozo. Nos alegramos con gozo. Muchos de los hombres se pueden comparar a estas semillas que son caídas, que caen sobre las piedras. Muchos hombres se pueden comparar con esto, hermanos. Pues escucharon el mensaje del evangelio y respondieron a él. Empieza a mejorar gradualmente la situación, ¿verdad? Mientras los otros están ensordecidos y son como caminos en los cuales ha pasado tanta gente que la tierra se ha endurecido, estas piedras han tenido un poco de tierra y han de alguna manera tratado de florecer. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos visto esto? No solamente ilustrado en el texto, sino ilustrado en la vida de muchas personas. Han habido personas, hermanos, que han escuchado el mensaje del evangelio y respondieron a él. Tal vez este texto representa a alguno de ustedes. Cuando vemos que el evangelio empieza a hacer el efecto en muchos hombres, nosotros, hermanos, sentimos una gran alegría. Nos alegramos enormemente porque verdaderamente ese es el deseo de la gente que siembra el evangelio. El deseo de nosotros como hermanos es de que mucha más gente pueda creer en el evangelio y eso causa una profunda alegría. ¿Qué puede alegrar más a un sembrador, hermanos, que ver que las semillas que ha esparcido están empezando a dar fruto? Hay un gozo completo, ¿verdad? Sin embargo, el texto nos muestra que aquellos que cayeron sobre la piedra, la alegría dura realmente poco.
Pues lo único blando que tenían era la parte externa. La piedra tenía una capa muy delgada de tierra, y para poder de que las plantas crezcan y den su fruto necesitan verdaderamente tierra abundante y tierra con buen abono, bien abonada. Lamentablemente, hermanos, aunque en ese principio, cuando nosotros vemos a alguien que ha escuchado el evangelio y empieza a dar fruto y empieza a caminar, nosotros nos alegramos, pero de repente vemos que la persona inmediatamente, su fe se fue, se flaqueó y nunca más lo volvemos a ver. Han venido personas aquí con tremendas necesidades y hemos orado por sus necesidades y el Señor, hermanos, en su misericordia ha proveído y ha suplido las necesidades. Sin embargo, una vez han recibido el favor, se han marchado. Son personas, hermanos, en las cuales no ha habido un verdadero fruto. Es decir, hermanos, que la parte externa estaba blanda y recibieron la semilla, pero las raíces no pudieron echar hacia adentro, por lo que sus corazones estaban supremamente duros. Y cuando una planta, hermanos, no puede entrar con su raíz adentro, se muere, se muere. Aquí hemos conocido amigos, personas con las que hemos compartido y nos hemos alegrado, hermanos, de verlos caminar sinceramente. Han escuchado sermones, han incluso hasta suspirado cuando escuchaban los sermones. Sus bocas, hermanos, en muchos sermones tal vez quedaron sin aliento. Sin embargo, no perduraron en el camino de la fe. No perduraron en el camino de la fe. Claro, vinieron aquí y la semilla se les dio. Reaccionaron a ella con gozo, con gran alegría. Sin embargo, cuando vinieron las pruebas y se les dijo que caminar en el camino del Señor no era algo fácil de hacer, rápidamente se empezaron a apartar. ¿Cuántas miles de personas, hermanos, no hay así en el mundo? ¿Cuántos miles no vienen a las iglesias y dicen, ok, he creído, pero al cabo de unos meses los encontramos en la misma condición miserable del principio? Vinieron aquí y degustaron la deliciosa palabra del cielo y gozaron de la comunión de los hermanos. Sin embargo, nuestra alegría duró muy poco al ver que la palabra que se les dio, que dio un efecto rápido en ellos, no tuvo un efecto duradero y no pudieron dar fruto. Para ti que estás aquí, es muy probable que lo que estoy enseñando te esté describiendo. Puedes tal vez salir de aquí y decir, hermano, hoy el Señor me ha hablado, mas sin embargo será algo simplemente superficial y en tu corazón, ya que internamente es duro. Puedes salir aquí tal vez diciendo, hermano, verdaderamente este sermón me ha hablado. Sin embargo, eso en 3-4 horas cambiar, llegar a casa y seguir viviendo la vida que siempre has vivido. ¿Por qué? Porque la semilla está cayendo sobre una piedra. Está germinando, sí, está dando unos pequeños pinos y frutos y todos nos alegramos grandemente. Pero si las rocas por dentro no son partidas para que la tierra entre y las plantas puedan tener raíces y el mensaje del evangelio eche raíces dentro de ti, lamentablemente eso tarde que temprano morirá. Morirá. Una persona puede llorar escuchando sermones, hermanos. Sin embargo, solo el tiempo y el fruto nos permitirá saber si realmente este hombre o esta mujer se ha hecho un hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que una persona es un creyente? Bueno, hermano, ¿quieres saber si eres un cristiano? Ve y métete a una iglesia y trata de amar a esas personas con todos los defectos y con todos los problemas que tienen. Ahí sabremos si con el tiempo eres o no un cristiano. Esa es la prueba más dura. Esa es la prueba más difícil, hermanos. Amar. Más adelante, el texto no solamente se queda en aquellos que momentáneamente tal vez dieron un fruto, sino que nos muestra otro nivel más y nos dice que hubieron unas semillas que cayeron entre los espinos. Y cada vez más, la tierra que está representando el texto va mejorando de una manera paulatina. Dice el texto en el verso 7, dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. La ahogaron. Las dos primeras tierras en las que cayeron las semillas eran tierras malas. Allí no había posibilidad de que pudiera fluir algo bueno, de que algo bueno pudiera nacer. Sin embargo,
la tierra en la que crecen los espinos es una tierra mucho mejor. Es una tierra mucho mejor. Pues el mismo texto aquí nos está enseñando que ahí estaban creciendo espinos. Y donde crecen espinos es muy probablemente que también pueda crecer el trigo o otro tipo de plantas. Esto también representa a un tipo de personas. Este representa, hermanos, al tipo de personas que vienen a la iglesia con regularidad, escuchan la palabra de Dios y creen en verdad en buena medida. Incluso pueden llegar a dar muestras de su fe y profesarla. Sin embargo, están demasiado ocupados en las cosas del mundo y de ninguna manera pueden tomar en serio su profesión de fe. Muchos están empeñados en poder tener una gran casa o en poder salir con una muy buena jubilación para después disfrutar su vejez. En un principio se afanan porque tienen poco y luego que consiguen mucho se afanan porque deben mantener lo que han conseguido. Cuando alguien no ha tenido, está bien. Hermano, tengo afán, debo conseguir. Ok, estás consiguiendo. Anda, ve. Suerte, ojalá no mueras en el intento. Bueno, sobreviviste, ¿verdad? Sí. Y ahora no puedes entregarte al Señor. No. ¿Por qué? Porque debo tratar de perdurar lo que he conseguido. De lo contrario lo perderé. Aquí en Estocolmo hay muchos hombres así. Latinos como nosotros, con nuestros mismos apellidos y nombres. Saben que existe Dios y hasta cierto punto, hermanos, pueden creer. Pero están demasiado afanados como para poder confiar en el Señor. Están demasiado afanados como para poder reconocer que es Dios el que cuida de ellos y no sus propios trabajos. Ellos dicen, es que necesito esto para poder vivir mejor. Debo trabajar más para comprar aquí y para comprar allá. Algunos nos pueden decir, hermanos, espera un poco más. Una vez reúna todo lo que necesito, entonces visitaré la iglesia. Y de esa forma me tomaré en serio a Dios. Alma ilusa, ¿qué crees que puedes utilizar a Dios como un juguete? ¿Qué te hace creer que cuando usas a Dios y lo desechas de esa manera, Él puede tomar algún tipo de responsabilidad contigo? ¿Cómo se puede ocupar de ti? El Señor, cuando tú lo usas como algo que se puede quitar y poner. No puedes hacer eso. Has venido a la fe, ¿verdad? Has creído en verdad. Bueno, es tiempo entonces de mostrar que crees descansando en Él y dejando tanto afán. No puedes vivir con tanto afán. Muchos pueden decir, hermano, usted no me entiende, tengo muchos hijos que mantener y debo trabajar mucho. Amigo, le cantamos un himno aquí que dice que el que cuida de las aves te cuidará también a ti. El que cuida de las aves te cuidará también a ti. Qué fácil es cantarlo, ¿verdad? ¿Por qué no lo crees? Lo cantan con facilidad. Yo lo escuché y lo cantan muy bonito. ¿Por qué no es fácil creer entonces que el que cuida de las aves te cuidará a ti también? Claro, creen en el Evangelio y están de alguna manera creciendo. Sin embargo, también crecen los afanes, el afán de la vida, el estrés. Algunos tienen tal vez grandes compañías. Algunos tal vez tienen muchas personas bajo su mando y no pueden soltar. Algunos tal vez de ellos que ya han prosperado desearían volver a ser pobres para poder ingresar en el reino de los cielos, porque saben que las comodidades que han conseguido ahora les estorba para poder verdaderamente creer en el Señor. ¿Cuál es el afán, hermano? ¿Tú crees que verdaderamente el Señor puede cuidarte? Hermano, el Señor cuida de las aves, que no son hijos de Él. Hermano, es que yo necesito hacerlo, hermano. Es que si usted no me entiende, es que yo ya me estoy poniendo viejo y si no me... Jehová es tu pensión. Amén. Amén. Aleluya. Jehová es tu pensión. Aleluya, hermano. Hermano, debo hacerlo. Hermano, no, es que el trabajo. No, hermano, trabaja. Sí, debemos trabajar. Aquí todos trabajamos. No te pases. No te pases. Tómalo con calma. El hombre rico de la escritura dice que tenía unos graneros y los llenó. Los derribó, los hizo más grandes. Cuando los tuvo más grandes y dijo, ahora puedo reposar de todo mi trabajo, vino la muerte y le golpeó la puerta y le dijo, esta noche vienen por tu alma. Todo lo que tienes, ¿de quién será? Deja el afán. Qué cosa más absurda que la gente se afane tanto y pierdan lo que realmente es importante. Hermano, no puedo ir a las reuniones porque, hermano, hay que trabajar.
Y los ve uno muy asustados, hasta enfermos. Hermano, por favor, hermano. Tengo muchos hijos, hermano. Él cuida de las aves. Amén. Cuidará también de ti. No te acostarás sin comida. Te lo prometo. La palabra lo dice. No he visto un justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. No mendigarás pan. El Señor te proveerá. Hermano, y si me quedo sin trabajo, el Señor te ha dado hermanos que te pueden cuidar. Somos hermanos, ¿no? Aleluya. Hermano, me quedé sin trabajo un mes. Hermano, vamos a mirar cómo te vamos a ayudar. Amén, hermano, aleluya. Esa es la verdad. Pero deja el afán. Deja el afán. Sí, es bueno cantar. El Señor cuida de mí. Sí, ¿lo crees? ¿O estás afanado? Mira, hermanos, el afán solamente refleja el hecho de que no confiamos realmente en Dios. Hermano, es que si yo suelto esto ya después, ¿cómo le hago? Hermano, suéltalo. Dios te va a dar algo mejor. Tranquilo. De esa manera es una fe práctica, ¿no? No solamente decir con palabras, sino verdaderamente probarlo. No, los afanes, dice que hubo gente, hermanos, que estaban en buena tierra y estaban creciendo. Sin embargo, los espinos los envolvieron, y los espinos representan a las cosas de este mundo y los afanes de este mundo. Las personas que conocemos generalmente, colombianos como yo, hermano, Daniel, sí, yo creo en Dios, Dios es lo mejor, Dios es todo en mi vida. Yo le digo amén. Pero el día que yo tenga mi villa, ese día iré a la iglesia. El día que yo ya pague mis deudas y pueda irme a España a un clima soleado, allá yo me reuniré en una iglesia bautista reformada. Tú no sabes si puedes llegar allí. ¿Cómo sabes tú que vas a durar todo ese tiempo? ¿Cómo sabes que tú te vas a llegar a pensionar? Hay gente muy preocupada por su pensión. ¿Cuánto crees tú que, cuántos meses podrás llegar tú a cobrar de esa pensión? No sabes. Ayer compartía algo una frase de Calvino que decía: la muerte solamente asusta a la gente que tiene su pensamiento únicamente aquí en la tierra. Mis hijos, hermano, tengo la convicción, y se lo digo yo, tengo la convicción de que si yo me muero, mis hijos tienen un mejor padre que yo. Dios será su padre y será un motivo mucho más profundo para que crean en Él. Si el Señor le place quitarme la vida hoy, hermanos, está en su voluntad. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. El día de la muerte no puede ser retrasado ni por el mejor de los médicos, ni puede ser adelantado por la astucia de Satanás, dijo Spurgeon. Amén. El día que te tocó, hermano. Descansa en eso. ¿Sabes en qué debes descansar? De que vas a estar allí con Él. Amén. Deja el afán. No permitas que los espinos te sequen y te saquen del camino. Sí, hermano, trabaja, dale. Está bien. Qué bueno fuera que todos los hermanos aquí prosperaran, para que de esa misma forma prosperara su iglesia. Amén. Pero hermanos, no es la idea de estar así desesperados, hermanos. Confía en el Señor. El Señor tiene cuidado de ti. Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Amén. Tranquilos, tómenlo con calma. No tienes idea de lo que tal vez estás trabajando para otro y no te estás dando cuenta. Los de buena tierra, dice el texto. El texto no solamente se quedó ahí, hermanos, sino que el texto nos dice que hubo una parte que ya verdaderamente sí cayó en una buena tierra. Que hubo una semilla, hermanos, que verdaderamente cayó en una buena tierra. Y dice, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Esto es algo muy hermoso de poder entender. Yo lo puedo entender así, hermanos, y espero que sea la forma correcta. Dice que por lo menos uno de cada 4 que estamos aquí sentados, pudiéramos ser estas personas las cuales las semillas han caído en buena tierra. Amén. Que por la gracia de Dios la tierra ya había sido preparada, y aquellos que escucharon el evangelio con lágrimas en sus ojos y en su corazón dijeron: este es el Cristo que necesito. Aquellos que han creído en Él de una forma sincera y con convicción pueden decir que sí son la buena tierra. Los que han recibido el evangelio y lo han guardado como un tesoro más grande. Hay una parábola en la escritura que dice que el reino de los cielos es como un terreno en el cual un hombre encontró un tesoro. Se fue y vendió todo y compró el terreno para quedarse con ese tesoro.
Aquellos que han creído en una forma sincera y con convicción pueden decir: yo soy la buena tierra en la que ha caído la semilla del evangelio. Los que han recibido el evangelio y lo han guardado como un tesoro grande. Aquellos que se han negado a seguir el camino de todo el mundo. Hermano, ¿sabes cómo te das cuenta si eres un creyente? Te das cuenta porque la gente se está yendo para allá y tú estás viniendo para acá. Cuando toda la gente se está tirando al abismo y tú llegas allí, ¡ay no! Y te regresas. Ahí eres un creyente. Si tú te estás yendo por toda la misma línea donde están yendo todos, hermano, lamentablemente el mundo te ha capturado. No, es que las niñas de mi escuela se visten así. Sí, son ellas, no eres tú. Regresa. Amén. No, es que la gente en mi trabajo piensa así. Sí, ellos piensan así, pero tú eres diferente. Ven aquí, regresa. Papá, es que los niños en mi escuela hacen así. Sí, esos son ellos, pero tú vive y regresa. Ven, regresa. No seas infructífero. Se te están tirando semillas cada 8 días, por favor, prospera. Aquellos que se han negado a seguir el camino que siguen todos, esos son los de buena tierra. Esos que son plantados en buena tierra, aquellos que han sido abiertos sus corazones por el evangelio. Aquellos que han echado raíces profundas y han permitido que esas raíces en sus corazones les transforme. Qué bueno es ver a hombres y mujeres que han recibido el evangelio y perseveran en él y llevan frutos. Aquellos que no son llevados de emociones como los hombres del mundo, que un día están tocando el cielo y al otro día están comportándose peor que los impíos. Qué bueno, hermanos, poder ser hombres aquí. Mujeres sinceros, con convicción. Hermanos, nadie ha hecho nada sin convicción. Debes tener convicción en esto y debes abrazar el evangelio. Debes tomar esa cruz y aferrarte a ella hasta el final. No hay atajos, es difícil, pero ven, regresa. No vayas camino como va el mundo. Estos son los que dan fruto. Pero no un fruto vago ni de mala calidad, sino el poder de la gracia de Dios les permite que den un buen fruto, al 100%, dice la Escritura. Es decir, mucho fruto. Son hombres y mujeres que se les puede diferenciar. Y eso, hermanos, es evidente. La fe verdadera es evidente, se diferencia. Puedes ver la diferencia entre hablar con gente del mundo y hablar con gente que tiene convicciones en Dios. Hablar con gente que verdaderamente le cree a Dios. No son como el mundo. Hermanos, no somos como el mundo, somos diferentes. Somos diferentes. Buscamos las cosas del cielo donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, no las cosas de la tierra. Buscamos las cosas del cielo. No, hermano, que Putin, que la guerra, hermano, sí, Dios está, Cristo está sentado gobernando todas las cosas. Descansa en eso, deja los afanes. No vayas a mandar a tus hijos a Colombia o a Bolivia de regreso, tranquilos, déjalos. Mis hermanos, tal vez los hermanos que enseñamos aquí, tal vez no lo hagamos con mucha destreza. Tal vez hay sembradores, hermanos, que tal vez pueden arrojar sus semillas sin saberlo en algún lugar. Puede pasar eso. Pero si el Dios de la gracia obra en ustedes, Él hará que ustedes sean una buena tierra y que las semillas sean como sean esparcidas, ustedes puedan creer y llevar buen fruto. La oración de los que están hoy aquí en esta reunión debe de ser esta: Señor, quiero ser una buena tierra que pueda dar fruto al 100%. Y cuando me refiero a fruto, no me refiero a dinero, amén, sino a los frutos que debe tener un verdadero creyente. Lo sorprendente de todo esto, hermanos, es de que esta parábola, tal vez muchas personas no la estaban entendiendo. Mucha de la gente que estaba ahí tal vez no estaba captando. Tal vez simplemente era como los del camino. Eso solamente era un ruido que los estaba ensordeciendo una y otra vez. Pero lo sorprendente de todo es cómo termina nuestro texto hoy en el verso 8. Dice, hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Todos aquí yo les veo orejas. Todos.
El problema es que muchos tal vez no tienen oídos para escuchar esto. Ese es el problema. Hermano, ¿tienes oídos para oír esto? ¿Tienes oídos para escuchar esto? Oye, escúchalo. Atesoremos esto en nuestros corazones. No deseemos ser esa tierra pisoteada por el camino que está endurecida. No deseemos ser aquellos que caen sobre las piedras y que no profundizan y que su fe solamente es una emoción de un momento y luego se pierde. No seamos aquellos que las ocupaciones del mundo nos consumen como espinas. Seamos estos hombres, hermanos, en los cuales se esparció la semilla y dieron fruto al 100%. Amén. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas. Tú ayudas a tu iglesia, Señor. Permita, Señor, que de aquí hoy nos vayamos y que no seamos como las semillas tiradas en el camino que son pisoteadas y olvidadas. Permite que de aquí nos vayamos hoy, Señor, y que no seamos como aquellos que solamente están sobre las piedras, Señor, y que por un momento muestran algo, pero que después se desvanece. Señor, que no seamos aquellos que caen sobre los espinos, Señor, y que crecen, pero que los espinos con el tiempo empiezan a ahogarlo. Señor, que el anhelo de cada uno de mis hermanos hoy aquí sea el deseo de ser buena tierra que pueda recibir la buena semilla de tu palabra, Señor, y dar frutos al 100%. Bendice, Señor, este tiempo y bendice a mis hermanos. Llévalos con bien. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, hermano. Amén. Gloria al Señor, hermano.